Declaración de fe, creyendo. Declaramos, esta es mi Biblia. Yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que yo tengo. Y yo puedo hacer lo que la Biblia dice que yo puedo hacer. Mi mente está alerta, mi corazón está dispuesto para recibir la indestructible, siempre viva, poderosa palabra de Dios. Nunca seré la misma persona, nunca. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Gloria al Señor por la presencia del Espíritu Santo en medio de todos nosotros. Vamos corriendo al Evangelio de San Juan, capítulo 13. Vamos a pasar los maestros, ¿cierto? Todos los niños pasan a la escuela dominical. Que Dios les bendiga a los maestros, los use con poder. Gloria al Señor. Sí. Dice San Juan capítulo 13, versículo 35. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden declarar: yo soy un miembro de la iglesia? ¿Cuántos que podemos creer sinceramente que somos miembros de la iglesia? Amén, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. A ver otra vez. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén, gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Dice la palabra del Señor que el amor cubre multitud de faltas, multitud de pecados. El que ama sabe perdonar. El que ama sabe pasar por alto aún las ofensas más grandes. Y nosotros, como cuerpo de Cristo, dice la palabra del Señor que la identificación, el distintivo que tenemos para con los que no conocen de Dios, para los que están en el mundo, es mostrar amor unos con otros. Un amor sincero, un amor incondicional, un amor espontáneo. Ese amor filial que debe haber entre hermanos, entre familia, ¿verdad? Entre las personas que sienten cariño unos por otros, pero más que el amor filial, el amor ágape de Dios. Un amor desinteresado. El interés de Dios al venir a enviar a su propio Hijo a este mundo fue mostrarnos ese amor incondicional. Él dio a su propio Hijo, dice que de tal manera amó Dios al mundo. ¿A dónde estábamos todos? Estábamos en el mundo ignorando, muertos en delitos y pecados, y Dios tuvo misericordia de nosotros. Y Él mostró su amor dándonos a su propio Hijo, quien murió por causa de nosotros. Ninguno de nosotros pagamos el precio por nuestra salvación. El que la pagó fue Cristo, y la pagó con sangre, la pagó con su propia vida. Él vino y se entregó totalmente para limpiarnos, para purificarnos, para santificarnos y presentar una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga delante del Padre. Alabamos al Señor por eso. Ahora vamos a ver cuál es la inquietud de Dios, del Señor, por su iglesia. Una vez que hemos recibido a Cristo, una vez que usted dice: yo tengo a Cristo en mi corazón, yo le entregué mi vida a Él, Él es mi Señor y mi Salvador. ¿Cuántos dicen eso? Él es mi Señor y mi Salvador. Ok, entonces dice la palabra de Dios que somos injertados. Vámonos ahí al libro de Romanos 11. Somos injertados en el capítulo
17, el capítulo 11, perdón, versículo 17, dice así: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellos, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Me explico? Somos injertados en el cuerpo de Cristo. Amén. Dice que las ramas que pertenecían al olivo fueron desgajadas. Eso fue el pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo judío que no creyó en Jesús y todavía lo está esperando. Mas nosotros hemos creído. ¿Cuántos alaban al Señor? Hemos creído que Dios envió a su propio Hijo por nosotros para darnos salvación. Y hemos creído de todo corazón que Él murió y fue a la cruz en nuestro lugar, pagó el precio de nuestros pecados. Recordemos que el pecado nos destituye, nos separa de Dios. Si morimos en nuestro pecado, no hay salvación. El pecado nos impide entrar en la gloria del Señor. Dice la palabra del Señor que si nosotros, dice que si las ramas fueron desgajadas y nosotros fuimos injertados, ahora el versículo 18 dice así: no te jactes contra las ramas. ¿Ok? No te jactes, no te enorgullezcas, no te ensoberbezcas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz te sustenta tú. Amén. Ahora, el Señor dijo: separados de mí. Entonces, tenemos que entender que nuestra vida consiste en mantenernos arraigados, unidos en ese cuerpo que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. En el libro de Efesios capítulo 4 dice la palabra del capítulo 2, perdón, dice la palabra del Señor, gloria a Dios, que el versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena todo. Entonces, ¿quién es nuestra cabeza? Vamos a ver, leámoslo nuevamente. Sometió todas las cosas bajo los pies de la iglesia y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Cuál es tu cabeza? A ver, ¿cuál es tu cabeza? Pregúntale que está a tu lado, ¿cuál es tu cabeza? ¿Cuál es tu cabeza? A ver. La cabeza de la iglesia es Cristo. Y nosotros somos su cuerpo. Cada uno miembro, uno con el otro, formamos el cuerpo de Cristo visible en esta tierra. Ahora, Dios declara en su palabra que nosotros seremos identificados por el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Eso está en Romanos 5:5, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros y nos capacita para pasar por alto la ofensa, para perdonar incondicionalmente. ¿Alguien está aquí esta mañana? Amén. Entonces, hoy vamos a continuar mirando qué significa pertenecer al cuerpo de Cristo, al cuerpo de Dios, Él que es la iglesia, y cómo Dios quiere que seamos. Ahora, este caminar no solamente es para decir yo pertenezco a la casa del alfarero, yo pertenezco a tal organización, a tal grupo. Esto significa que usted pertenece al cuerpo de Cristo, que es el que va a ser tomado y llevado a la presencia de Dios. Y déjeme decirle que eso está a la puerta. Eso está a la puerta. Ahora, si el Señor viene hoy, mañana, no lo sabemos, pero tampoco sabemos si nosotros vamos a partir en cualquier momento. Entonces, la condición que Dios pide para el cuerpo, para su cuerpo visible aquí en la tierra, es el mismo. Para pertenecer a una congregación, como para pertenecer al reino de los cielos.
Dice en la oración, Jesús en su oración en Juan 17, nos habla en el versículo 20, Él está orando por usted, está orando por mí, porque en nuestra carne, en nuestra humanidad, no podemos. Nuestra humanidad es rebelde. Creemos que hacemos las cosas bien y nos apoyamos en nuestra propia prudencia. Hacemos las cosas a nuestra manera, pero estamos lejos de la voluntad de Dios muchas veces. Dice, orando, el capítulo 17 de Juan, es la oración de Jesús antes de partir al cielo, estar con el Padre. Él dice, yo me voy y yo quiero que mi cuerpo aquí en la tierra sea así. Dice, versículo 20, mas no ruego, él está rogando, clamando, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Amén. Usted y yo necesitamos compartir la palabra de Dios, el mensaje de salvación, las buenas nuevas, las buenas noticias. Pero esas buenas nuevas, esas buenas noticias tienen que ir acompañado de algo más. Tiene que ir acompañado de nuestro testimonio. Para que la palabra sea recibida, yo debo demostrar en mi actitud, en mi caminar, que Cristo mora en mí, que yo soy una persona nacida de nuevo, que Dios me ha comprado y que he experimentado la gloria de Dios en mi caminar. Dice la palabra del Señor orando Jesús, dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos, ¿qué dice ahí la palabra? Para que todos sean uno. Mire esto, para que todos sean uno, y nos pone el límite de qué significa ser uno en Cristo. En días pasados, en estos días antes, hablamos sobre ser santos como Dios es santo, ser perfectos como Dios es perfecto. Eso no se puede, sí se puede. Solo yo se lo creo, ¿verdad? Ser perfectos y ser santos no es el estándar natural del hombre natural. Dios nos dio la gracia de que Él viene a habitar en nuestros corazones, nos ha dado su Espíritu Santo, nos llena de la sabiduría, nos llena de entendimiento, nos revela su palabra para que nosotros alcancemos el propósito por el cual fuimos comprados por precio de la cruz del Calvario. Entonces Dios no nos va a pedir nada que usted y yo no podamos hacer. Amén. Todo lo que Dios dice en su palabra está a nuestro alcance si nosotros estamos caminando en el temor de Dios, creyéndole a Dios. Y aquí nos dice que debemos de ser uno como, ¿quién dice? Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea, para que sus vecinos vean qué diferentes son estas personas, ¿verdad? Si se les da un vuelto de más, lo devuelven. Si les ofende, se sonríen. ¿Me explico? ¿Verdad? Muertos para el mundo, pero vivos para Cristo. Amén. Dice la palabra del Señor que para que el mundo crea que tú me enviaste, Entonces, una de las señales de una iglesia, de una congregación que es guiada por el Señor, que es guiada por el Espíritu Santo, que estamos caminando conforme a la palabra, que somos hombres y mujeres de fe, es el amarnos unos a otros, el ayudarnos unos a otros, el caminar unidos unos con otros, el pasar por alto la ofensa, el pasar por alto. ¿Me explico? Dios dice en su palabra que Él pasó por alto nuestros pecados. Todo aquel que le ha recibido y cree en Él, el Señor le ha perdonado todos sus pecados. Aquel ladrón, aquel criminal que estaba junto a la cruz, aquel que merecía que de ahí fuera lanzado al infierno porque había hecho lo malo, en un instante que él declara y dice: Señor, ten misericordia, o acuérdate de mí cuando estés en tu reino.
Jesús no le dijo, tú no puedes, porque yo conozco cómo has caminado. Le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Significa que en ese momento todos sus pecados y todo lo que él hizo, todo lo abominable que pudo haber hecho en tiempos anteriores, el Señor lo borró con su sangre preciosa. Y es así como nosotros podemos aprender a caminar en unidad. Es así como podemos ayudarnos mutuamente. Es así como podemos impedir que una raíz de amargura brote en nosotros. Dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, donde dice, no haya entre vosotros uno que teniendo una raíz de amargura contamina a todos. ¿Por qué? Porque una persona que está con amargura es porque tiene algo en su corazón en contra de alguien. Entonces, todo lo que habla contamina, todo lo que habla es negativo, no puede ver la gloria de Dios. Y la iglesia debemos de sacar de nosotros todas esas cosas para poder mantener la unidad del cuerpo de Cristo. A ver, qué poquitos amenes. Ahora déjeme decirle esto. Satanás lo sabe. El diablo es su enemigo. El diablo, aunque a muchos no les gusta oír, ¿verdad?, hablar de él, pero él lo sabe. Y él está aquí tratando de que usted lo escuche muy bien esto. Vámonos al libro de Mateo, capítulo 12. Mateo, capítulo 12. Gloria al Señor. Versículo 25. Amén. Dice así: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra él mismo, contra sí mismo, es asolado. Toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Por qué ocurren tantos problemas en la familia? Porque en una familia pequeña de 3, 4 personas no se pueden poner de acuerdo. No pueden compartir juntos. Porque hay una raíz, porque hay alguna situación de unos con otros. El enemigo sabe que así no puede permanecer la bendición de Dios en nuestros hogares. Aun cuando hemos nacido en un mismo núcleo familiar, cuando crecen las personas, se distancian unos a otros. Algunos hermanos no se hablan entre sí, algunos bloquean a los padres y todas esas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que si en tu hogar, en tu casa y en tu vida estamos divididos, el enemigo tiene ventajas. Un cuerpo, dice la palabra del Señor, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Entonces, cuando Dios nos habla ahí en el capítulo 17 de Juan y nos dice: yo estoy orando por ustedes para que ustedes sean uno como mi Padre y yo somos uno. Entre el Hijo y el Padre no hay división, hay una unidad, hay un mismo espíritu. Ese espíritu que debe de fluir en la iglesia, en un mismo sentir, en un mismo caminar, ¿por qué? Porque todos estamos unidos por uno, por su palabra, por su espíritu. Quiero que leamos en el libro de Efesios capítulo 4. ¿Qué nos enseña el Señor en su palabra? Dice el versículo 1, está hablando el apóstol Pablo: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cuál es la actitud? Versículo 2,
con toda humildad y mansedumbre. Ahora la palabra que sigue no nos gusta. Soportándonos. Ay, 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 yo no soporto. Cuando yo veo a esa persona ahí, yo no la soporto. Uy, yo siento que en esa persona hay un espíritu que a mí no me gusta. No me parece. Uy, yo siento que qué mal que me cae, ¿verdad? La intolerancia no puede ser parte de la iglesia del Señor. Dice, soportándonos ¿cómo? Con paciencia, los unos a los otros en amor. Dice en la carta de Juan, primera de Juan, ahí puedes leerlo también, en capítulo 4, el que no ama, no conoce a Dios. ¿Cómo dices que puedes amar a Dios a quien no puedes ver? Si no amas al hermano, ¿a quién puedes ver? El que no ama, no conoce a Dios, es un mentiroso. Entonces usted y yo tenemos que aprender a escudriñar nuestro corazón. En un equipo de fútbol, en cualquier actividad deportiva o lo que sea, si no nos ponemos de acuerdo, si no hay un acuerdo, no vamos a llegar a ningún lado. Ajá. Ahí se le puso el ejemplo de un equipo de fútbol. Dice, ¿qué es eso llamado unidad? En los deportes de equipos, la unidad es muy importante para poder alcanzar la victoria. Es fundamental. ¿Qué le va a poner usted ahí? Que todos los integrantes trabajen juntos, que estemos unidos unos con los otros. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Ahorita vamos para la campaña. ¿Cuántos van a ir a la campaña o cruzada? Toda la iglesia debemos de estar allí porque somos anfitriones y vamos a ser tremendamente bendecidos. Vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a provocar que la presencia de Dios esté con nosotros a través de la oración. ¿Cuántos están orando por la cruzada? ¿Cuántos están orando por la aventura, la gran aventura? ¿Cuántos están orando porque usted y yo entendamos lo que significa pertenecer al cuerpo de Cristo, ser miembro de una iglesia que es el cuerpo de Cristo visible? Debemos de ser una iglesia que estamos orando, que estamos ayunando, que estamos perseverando. Queremos ver cosas grandes, maravillosas en el Señor. ¿Alguien dice un amén a esto? Alabamos al Señor. Dice la palabra del Señor que debemos de tener una actitud de humildad. ¡Qué humilde que soy! Yo viera. Yo, a mí no me diga que yo soy soberbio, ¿ya lo es? Se está pavoneando, se está exaltando. No hay humildad en eso. Deje que los demás hablen de usted y no hable usted de usted, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán a Dios. O sea, uno de mis hijos tiene un dicho que se necesitan dos para pelear, ¿verdad? Y si uno no quiere, el otro no pelea. Entonces nosotros debemos de ser solícitos, prontos, tener una actitud que apacigüe, no que encienda fuego, ¿verdad? Algunos lo que hacen es encender con sus comentarios, con sus opiniones, con sus actitudes. Más bien crean una atmósfera pesada, que lo que hace es que unos salen por un lado, otros por otro, y nadie puede estar ahí compartiendo porque alguien está haciendo una atmósfera difícil. Ahora, la palabra del Señor dice que como cuerpo de Cristo visible aquí en la iglesia, como miembros del cuerpo de Dios, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. ¿Alguien puede decir el Espíritu Santo mora dentro de mí? Levanta su mano. Quiero que usted dé testimonio a los aires, al cielo y aún al infierno que el Espíritu Santo mora dentro de usted. Entonces la paz de Dios mora en usted.
Entonces la paciencia que usted dice que no tiene, es que ese grifo está cerrado. Esa llavecita usted no la quiere abrir porque le gusta ser impaciente, ¿verdad? Hay muchos problemas por la impaciencia, es más en las carreteras, ¿verdad? Muchas situaciones. Entonces, todo lo que usted y yo, escúcheme, todo lo que usted y yo necesitamos para alcanzar la unidad de los miembros del cuerpo de Cristo moran en cada uno de nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice el Señor: solícitos, prontos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora, las razones nos las da aquí también. ¿Por qué usted y yo podemos dejar de ser personas que están alegando, renegando, viendo las cosas negativas, hablando de todo lo malo? Dice aquí, porque somos, el versículo 4, nos une un mismo cuerpo. El hermano que está aquí sentado es parte del cuerpo de Cristo que está allá. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo que está en toda la tierra. Somos un cuerpo bien grande. Y algunos de ellos están sufriendo mucho también. Por eso dice la palabra del Señor que nos gozamos con los que se gozan y lloramos con los que lloran. ¿Ok? Aquí dice la palabra de Dios que nos une porque somos un solo cuerpo y un solo espíritu. La palabra espíritu está con mayúscula, lo cual significa que el Espíritu Santo es el que está gobernando sobre la iglesia. ¿Y dónde está la iglesia? No me asusten, mis hijos. ¿Dónde está la iglesia? Aquí estamos. Somos parte, somos miembros, somos importantes. Somos personas que debemos de estar atentas. Si mi pie camina y el otro no quiere caminar, ya el cuerpo no puede avanzar. Si mi mano quiere coger algo y necesita ayuda, la otra tiene que estar pronta para ayudar. Pero si esta mano está enojada con esto, pues tampoco podrá hacer nada. Dice que nos une un espíritu, somos un cuerpo, nos une un espíritu, a lo cual dice, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuántos señores tenemos? ¿Qué dice la Biblia? Un Señor, ¿verdad? ¿Y ese Señor quién es? ¿Quién es ese Señor? Iglesia. Es Cristo, la cabeza de la iglesia. Y si Él es la cabeza, lo que Él diga, eso se tiene que hacer. Usted se imagina que la mente le diga, por ejemplo, a la mano, coja esto y no la quiera coger. Entonces, no, algo le pasó. Está enfermo, está dañado, qué sé yo. Necesitamos entender que somos guiados, tenemos una cabeza y el Espíritu Santo, que es la savia de este cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Que es la savia, como la sangre que corre a través de todo el cuerpo. De todo el cuerpo. Cuando uno está enfermo, cuando uno tiene algunos síntomas, va al médico, ¿verdad? El médico le pone aquí el aparatito el estetoscopio, y para ver cómo está bombeando el corazón. Le pone, comienza a verle los oídos y le pone en un dedo algo, ¿verdad? Así como un lagartito. ¿Qué está haciendo eso? Está viendo si el oxígeno llega al cerebro, ¿verdad? Está viendo si todo está bien. Y si el oxígeno no llega al cerebro, su cuerpo está fallando. Su cerebro está fallando. Si el corazón no está bombeando como tiene que bombear, entonces hay unas situaciones, entonces él hace un examen en todas las venas, a ver por dónde está un bloqueo, dónde está una situación. Pues el cuerpo de Cristo, el Señor Dios Todopoderoso, cuando Él fue a la cruz del Calvario, Él llevó no solamente nuestros pecados, sino también llevó las enfermedades de todo su cuerpo. Y cuando hablamos de enfermedades, no son enfermedades físicas solamente, sino emocionales, espirituales y físicas.
Hay mucha enfermedad en el cuerpo de Cristo, psicosomáticas, que son mentales, que nos las inventamos, que las recibimos como si fueran ciertas. Lo que necesitamos es ir a la fuente para que sean sanadas en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor, gloria al Señor, que nos une un cuerpo, nos une un espíritu, nos une un Señor, nos une una fe. Una fe. La fe que nos da el Espíritu Santo para que todo camine en armonía, en orden. ¿Sabe usted que el Espíritu Santo es solamente uno? Que no le puede decir a mi hermano Denis algo y a mí lo contrario. Porque uno de los dos no es el Espíritu Santo. Entonces nosotros, para entender si Denis o yo estamos guiados por el Espíritu, tenemos que venir a la palabra. Porque el Espíritu Santo nunca nos va a hablar fuera de la palabra. Amén. Dice la palabra del Señor, ¿qué más? Que nos une un bautismo. Cuando bajamos a las aguas bautismales, somos injertados en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero necesitamos bajar a las aguas bautismales. Y el Espíritu Santo nos bautiza y nos sella como su propiedad. ¿Cuántos alaban al Señor? Y podremos avanzar y entender, bueno, mi hermano que está a la par, él pasó y me empujó. No lo hizo sin querer queriendo, pero bueno, está bien. Podemos pasar por alto la ofensa, podemos pasar por alto aquella situación. Un bautismo. ¿Cuántos dioses? Un Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos y por todos y en todos. Aleluya. ¿Tienes tú ese Padre? ¿Tienes tú ese Dios? ¿Tienes ese Señor? ¿Tienes ese Espíritu Santo? ¿Tienes esa fe? Amén. Entonces deberíamos de estar muy unidos, ¿verdad que sí? Muy, pero muy unidos, amándonos unos a los otros. ¿Cuál de nosotros puede decir, no, a mi Dios me escogió porque yo soy súper inteligente, súper capaz? Lo que Dios me diga, yo sé que lo puedo hacer mejor que todos. No hay un don en tu vida que Dios no te haya dado. No hay, si por la gracia de Dios no estamos aquí, estaríamos en cualquier otro lugar igual que todos. Dice la palabra del Señor, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo que está en ti. El don que Dios ha puesto en tu vida, en mi vida, es para edificación del cuerpo de Cristo. Es para bendición del que está a tu lado. Es para mostrar la gracia de Dios a través de nosotros. Es para poder ayudar a aquel que está caído. Cuando Pablo estaba en la tierra, un par de muchachitas ahí se comenzaron a discutir y entraron en discordias. Y entonces Pablo le dice, ruego a Evodia y a Sintique que se pongan de acuerdo. Ellas que trabajaron conmigo, y le pide al que le escribe la carta, tú ayúdalas, porque ellas son muy importantes en mi reino. ¿Cuántos son importantes en la iglesia del Señor? Todos y cada uno de nosotros somos importantes donde Dios nos tiene, en nuestro hogar, en nuestra comunidad, con nuestras familias, en el trabajo. Somos sumamente importantes porque somos, diga, yo soy miembro del cuerpo de Cristo, miembro de la congregación de los santos. Amén. Estamos en el mundo, pero no le pertenecemos al mundo. Entonces, yo tengo que entender lo que la palabra del Señor está hablando. Dice, caminarán juntos dos que no se ponen de acuerdo. No. Y nuestro acuerdo debe estar unido en la guianza del Espíritu, en la palabra de Dios. Es que yo siento que, ¿qué me dice el Señor que tengo que hacer? Siempre pensemos cómo actuaría Jesús en cada situación que vivimos. ¿Cómo?
Le diría 4 cosas. Lo mandaría al infierno, porque muchas personas mandan a la gente al infierno. Pero Cristo vino para que no fueran ahí. Amén. Entonces, Dios dice en su palabra que debemos de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, por la palabra de Dios. ¿Cuántos se quieren ir al cielo? Todos. Entonces despojémonos del hombre viejo que está viciado, ¿verdad? Ahí mismo en el capítulo 4 nos dice, versículo 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Mis emociones, mis sentimientos. De pronto somos muy rápidos para pensar y muy rápidos para hablar, muy rápidos para criticar. Perdón, Espíritu Santo, porque te contristé. Es lo que deberíamos de decir. Cuando nosotros somos rápidos para juzgar, estamos contristando al Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Y Dios dice en su palabra, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Los veo muy serios. Los veo muy, muy serios hoy. ¿Qué dice el Señor entonces? ¿Qué tenemos que hacer? Veamos ahí un poquito en la palabra del Señor en el libro de Filipenses 2. Filipenses capítulo 2. Versículo 5 nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Ok? Necesitamos entender el sentir de Dios para con mi hermano, para con el que me ofende, con el que me cae mal. Ajá. Hay personas que son especialistas en decir, uy, viera que... Pero inmediatamente en el mismo capítulo 2 nos dice, en el versículo 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, ¿alguien dijo un amén? Estamos siendo muy obedientes. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Oh, gloria a Dios. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Versículo 14, leámoslo en voz alta. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. En el libro de Santiago dice la palabra de Dios que la lengua es terrible. Los viejillos decían la sin hueso, ¿verdad? Cuando ni le pide perdón al cerebro para moverse. Ni siquiera estamos pensando, vemos algo, lo lanzamos. En una versión que yo leí hace muchos años, decía, por callar no vas a reventar. Mejor muérdase la lengua, porque de toda palabra ociosa que hablemos daremos cuentas al Señor. Aquel que hace juicio sobre otra persona está sentándose en el trono de Dios para juzgar. El único que conoce el corazón de las personas es Dios. El Señor dice en primera de Samuel, cuando le habló a Samuel, iba a escoger al rey. Y el rey ve el primer hijo de Isaí, guapo, elegante, bien vestido, bien bonito. Y Samuel hace, y le dice al Señor, yo conozco su corazón. Desechado. Y así desechó a 7 hijos de él. Pero cuando entró aquel chiquillo oliendo a oveja y maloliente, sudando, y aquí estoy, dice David, ¿para qué me llama? Y le dice al Señor, levántate y úngelo. Este es. ¿Ve cómo nos podemos equivocar?
Por eso dice el Señor, no tengas acepción de personas. No juzguemos por las apariencias. Dejémosle a Dios esa parte tan delicada. En la segunda parte que está ahí para llenar, dice, de igual modo, cuando los miembros de la iglesia no trabajan unidos, la congregación, dice, la congregación en su conjunto se debilita. Por eso no podemos hacer divisiones entre nosotros. El que hace división, el que habla mal de su hermano, el que habla mal de los de la casa, dice el mundo, o hay un proverbio en el mundo que lo quemen vivo en una plaza. ¿Aprendas eso? El que habla mal de los de su casa, que lo quemen vivo en una plaza. Pastora, ¿la congregación qué? Para llenar el espacio. Dice, la congregación en su conjunto se debilita por la lengua de alguien. La lengua es movida por el mismo infierno. No lo digo yo, lo dice la palabra, Santiago 3. Enciende la esfera del mundo. Miren, en este momento que está Israel en guerra con los de Hamás, ya Irán se levantó también y ya comenzó a bombardear a Israel. ¿Por qué? Porque entre ellos se habla. Y a Estados Unidos está metiendo también por allá sus tropas. Y todo va por la, sin hueso, por la lengua. ¿Cómo se destruye una congregación? Por la lengua. Muchas personas se han suicidado porque a personas las han murmurado. Y déjenme decirle que nuestro llamado es a sanar y no a dañar. Es a edificar y no a destruir. El Señor dice aquí en su palabra, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Una persona contenciosa es como cuando usted apaga la luz en la cocina y anda por ahí algunas cucarachitas, ¿verdad? Y enciende la luz, ¿qué hacen las cucarachas? Cuando hay una persona contenciosa en la casa, todo el mundo desaparece. Nadie quiere estar a la par de una persona que está murmurando, que está alegando, que está renegando, que todo lo ve a través de unos lentes negativos. Dice la palabra del Señor, para que seáis, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo. ¿Cuántos alaban a Cristo? Dice, sé luz en medio de esta generación. Nos llama a dar esperanza, a guiar a otro. La luz que hace, mostrarle el camino a otro, enseñar las cosas correctas. Pero para eso, iglesia del Señor, nosotros tenemos que escudriñar nuestro corazón y nuestra relación con Cristo. Nuestra relación. ¿Cuánto tiempo, hermanos, pasamos, perdiendo tiempo? ¿Cuánto tiempo pasamos con la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo pasamos a solas con Cristo, con el Señor? Por ahí pasé en el grupo pastoral un video que les recomiendo, y se lo puedo pasar al que lo quiera ver. El testimonio de un gran varón de Dios, George Mueller. Este señor, cuando él murió, había leído la Biblia 200 veces. Comentaba de lo que habla, dice que él primero le leía comentarios aquí, comentarios allá, lo que decía fulano, lo que decía sultano, y no se enfocaba en la palabra. Y un día sintió que mejor hacía a un lado los comentarios y se sumergía en la palabra. Y desde que eso hizo, su fe creció a 1000 por 1. Hizo cosas extraordinarias, porque pasaba tiempo de calidad con el Señor en su palabra.
leyendo la palabra, meditando en la palabra. De esas 200 veces que leyó la Biblia a sus 93 años que murió, 100 las hizo de rodillas. Él fundó un orfelinato en Inglaterra para 2,000 y restos de huérfanos. Y dice el comentario, el testimonio de él, que un día no tenía nada que darles a nadie. No había desayuno para los 2,000 y resto de personas, más todos los trabajadores, más tenía escuelas a su cargo. Y en la noche le dijo a un compañero, a un médico: necesito que ores conmigo, no tengo nada para mañana y no quiero depender del ser humano. Él se propuso a sí mismo no depender de nadie sino de Dios. Oraron aquella noche y le dice: Señor, ¿tú sabes qué necesito? Darle de comer a estas personas, darle su desayuno, su almuerzo, darle todo lo que necesitan. Y tú sabes que no me amanece nada, pero como sé que esta es tu voluntad, que tú no quieres que ellos sufran de hambre ni de nada, yo confío en ti. Se acostó a dormir y otro día en la mañana, cuando despertó, estaba el alimento ahí para los 2,000 y restos de huérfanos para un mes, y nunca supieron quién se los mandó. Cuando usted se mete con Dios, cuando usted se mete en la palabra de Dios, su fe comienza a crecer y deja de depender de sí mismo y de aquellas patas que tiene por allá, ¿verdad? Tenemos que aprender a depender de Dios. Tenemos que aprender a que la palabra de Dios se haga rema, vida en nosotros. Necesitamos despojarnos del hombre viejo que está viciado, creer las mentiras de Satanás. Yo le comentaba anoche en nuestro devocional a mi esposo y a Richard, y les decía: ¿qué significa para ustedes permanecer en Cristo? Hágase la pregunta, perdón. ¿Qué significa permanecer en Cristo? Significa quitar de nosotros todos los pensamientos que nosotros mismos nos hemos creado, que a veces se vuelven fortalezas dentro de nosotros. Nos individualizamos. ¿Cuántos saben que la unidad del pueblo de Dios es importantísima? ¿Cuántos saben que la unidad de la familia es importante? Cuando no hay unidad en una familia hay mucho dolor. Hay mucho dolor. Y Dios no quiere eso de nosotros. Me llamó la atención la palabra que este muchacho Müller usaba siempre. Yo sé que esta es tu voluntad, Señor. Estoy orando conforme a tu voluntad. Y cuando usted y yo sabemos cuál es la voluntad de Dios, porque conforme a la palabra estamos orando, usted puede decirle: Señor, yo sé que yo lo voy a tener. Y Él dice: no te detengas hasta que lo obtengas, porque es la voluntad de Dios que lo tengas. ¿Alguien alaba a Cristo? Significa, en el número 3 que tienen que llenar, esto significa que cada miembro, tú y yo incluidos, debemos contribuir a la unidad de la iglesia. ¿Sabe? Cuando nosotros entendemos estos principios del Señor, usted va a tener mucha paz, mucho gozo, va a ser un instrumento en la mano del Señor, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y algo muy lindo es que lo que Dios bendice crece, lo que Dios bendice se multiplica. Usted va a ver la gloria de Dios, vamos a ver la gloria de Dios. Amén, porque usted y yo somos promotores de ese mover de Dios a través de nuestras vidas. Amén. Yo siento que me le den un aplauso al Señor esta mañana. Oh, santo, santo, santo. Alabado sea el nombre del Señor. Damos gloria al Señor. Damos alabanza al Señor. Qué importante. Quítese de vosotros toda amargura, Efesios 4,
versículo 31, versículo 30. Vamos a leer un poquito antes del 29. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y yo no puedo entender cómo una persona que tiene a Cristo en su corazón, que ha nacido de nuevo, que ama a Dios, pueda tener en su corazón actitudes que puedan herir, que puedan dañar, que palabras que puedan afectar. Dice aquí, toda palabra corrompida, quítese, dice. Dice, ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Versículo 30, leámoslo en voz alta todos. ¿Qué dice la palabra del Señor? No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Tus actitudes, mis palabras, sus palabras pueden edificar o pueden dañar. Y la palabra del Señor dice que de lo que abunda en el corazón, sale por la boca. Entonces, cuando usted habla feo, es porque algo malo está aquí. Hay algo que usted y yo tenemos que arreglar dentro de nosotros. Porque cuando tenemos malas actitudes, solamente estamos causando separación entre unos y otros. Pero cuando usted, a pesar de que ha sido ofendido, a pesar de que se le ha dañado, a pesar de que alguien no hizo algo que le ayudara a salir adelante, y usted dice, Señor, yo te lo dejo a ti, te lo entrego a ti, y lo perdono, lo desato, y como aquí como que nada ha pasado. Pero oigo expresiones que yo le perdono, pero para mí está muerto. En el corazón ya le mató. Es una persona muerta para esa persona. Dice, le perdono, pero para mí está muerto. Conmigo no cuente. Nada tiene que ver. Dice la palabra del Señor que está en la línea de los homicidas. Si alguno aborrece a su hermano, es un homicida. Y ningún homicida tiene parte en el reino de Dios. Que saquen de su corazón eso, déjeselo al Señor. ¿Sabe una cosa? Que muchas veces las personas odian, aborrecen, detestan, sienten repulsión por otras personas, y esa persona puede ir adelante de usted en el reino de los cielos. Tal vez le hizo un daño y esa persona se arrepintió. Tal vez le pidió perdón y usted no quiso perdonar. Esa persona va adelante de usted en el reino de los cielos. Y le voy a contar otra noticia. No soy profeta ni hija de profeta, como dice el profeta. Pero Dios se lo va a poner al lado suyo en el reino. Ahí va a estar a la par suya. Para que usted recuerde que debemos de desatar nuestras vidas para llegar al trono del Padre. Debemos de procurar la unidad del cuerpo de Cristo. Debemos de amar la obra de Dios. Debemos de glorificar al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuántos saben que la unidad del cuerpo de Cristo es sumamente importante aquí en la tierra? Aleluya. El número 4 dice, el chisme, además de ser malo, es destructivo en la iglesia. Póngale eso. Es destructivo en la iglesia. Pocas cosas destruyen la unidad de la iglesia como los chismes. Una iglesia unida es poderosa. Los rumores quiebran esa unidad y debilitan por completo a la congregación. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Versículo 32 del capítulo 4. Dice la palabra del Señor, antes sed benignos unos con otros,
misericordiosos, perdonándonos, aleluya, unos a otros, como Dios también perdonó a vosotros en Cristo. Por si acaso alguien no conoce la Biblia, en el Padre Nuestro está. Dios perdona al que perdona, y el que no perdona no será perdonado. En el capítulo 18 del libro de Mateo dice la palabra de Dios, hablando cuando Pedro se acerca y le dice: Señor, ¿hasta cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? Hasta 7, porque llevo 6. En la próxima, ¿verdad? Y el Señor le dice: no, Señor, hasta 70 veces 7. ¿Cuántos son 70 veces 7? O sea, no te vas a cansar de contar y contar y contar las veces que hay que perdonar. Ah, pero si no me pide perdón, yo no le perdono. No tiene que. ¿Quién le pidió perdón a Cristo cuando estaba en la cruz? Pero Él, mirándonos a nosotros, dijo: Señor, Dios, perdónalo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Todavía no han entendido. Nunca espere que le piden perdón. Desate perdón por usted mismo. Aprenda a amar incondicionalmente. Acérquese a esa persona que a usted le cae mal y bendígala. A veces a mí me caía mal una persona, y recuerdo cuando mis niños estaban pequeños y yo veía a esa señora cuando venía con un niño en el coche, y yo decía, hasta que yo me cambiaba, literalmente me cambiaba de acera. Yo no me quería topar con esa criatura. Y un día no me quedó otra que pasar a la par. No quedó para que yo me descabellera. Y cuando yo voy a pasar, ella viene con el niño en el coche, y aquel niño viene brotado totalmente, con una alergia al ambiente, donde su cuerpecito eran escamas. Y yo estaba empezando, conociendo apenas al Señor. Y me frené, porque yo era muy buena ya. Y le dije: señora, ¿qué le pasa a su niño? Me dice: tiene una alergia al ambiente. Le usaba camisetita larga, cuellito alto, pero estaba lleno de pus por todos lados. Y le dije: ¿sabe? Nosotros tenemos un grupo de oración donde pueden orar por él. Si quieren lo llevan. Qué buena que es tan, ¿verdad? ¿Y sabe qué pasó? Lo llevaron y el Señor lo sanó. Amén. Hoy día yo he dicho siempre, yo nunca he tenido una mejor amiga o mejor amigo. Para mí, todos ustedes son mis hermanos y los amo. Esa persona, ahora que fui a California, fui a visitarla, porque para mí fue esa mejor amiga que nunca tuve. ¿Cuánto nos podemos equivocar? Y bueno, Dios sacó ventaja de esa actitud que hoy puedo contarles como un testimonio. Vamos a ponernos de pie. Quiero que medites en lo que hemos hablado, iglesia del Señor, para que esta iglesia nos amemos, nos unamos y podamos honrar al Señor. Ahí le queda esa hojita. Vamos a ver. ¿Qué ponemos en esta última rayita? En la última rayita dice: el chisme, además de ser malo, es destructivo en la iglesia. Espérate, la unidad. ¿Ah? Dele vuelta a la hoja. Dice: no habrá unidad en la iglesia mientras haya miembros con corazones que se nieguen a perdonar. A perdonar. Nos ponemos de pie. Hoy tenemos la Santa Cena, vamos a darle un tiempito al Señor. Quiero que esta palabra nos prepare. Quiero decirle esto, mis hermanos. Somos esos vasos de barro en manos del alfarero. Que esta palabra, como dijo el Señor en Juan 15, por la palabra que hoy han recibido, ustedes han sido limpiados. Todo aquel que la ha tomado en su corazón